Dios me encontró. Bueno, aquí estamos nuevamente retomando juntitos nuestros vídeos de domingo. Hoy queremos compartir un tema muy esperanzador, como todo lo que nos identifica, nos caracteriza. Y es en secuencia a lo que hemos estado compartiendo en los últimos vídeos al respecto del hijo pródigo y todo su entorno. Vamos a hacer algunas preguntitas a mi esposo para que tengamos presente algo muy importante, y es precisamente el título de este vídeo: Dios me encontró. Así es, estaremos compartiendo mis momentos antes y después de ese encuentro con Dios. Sean todos bienvenidos. Pero antes, como introducción, les compartiremos un poco acerca de precisamente el encuentro de Saulo con Jesús. Así es, vamos a recrear la vida de Pablo a través de una tertulia, algo muy hermoso que encontramos escudriñando en la web, y los créditos totales de esta parte a estos estudiosos de la palabra, la creadora del blog, Brigitte Ávila. Tú serás Pablo y yo seré quien te entreviste. Y bueno, empezaremos con este irresistible encuentro con Jesús. Pablo es un ícono de la fe cristiana, y su conversión es un gran acontecimiento en la historia del cristianismo. La palabra conversión, de hecho, proviene de una palabra griega de mayor relevancia a la conocida metanoia, y se trata de la palabra epistrefo, cuyo significado es transformación. Claro, es que precisamente la conversión es un proceso de transformación. Así es. Debido a esta experiencia acerca de la conversión de Pablo, hemos preparado una tertulia con él para invitarte a que conozcas un poco más de su experiencia de transformación. Consideramos 3 etapas que describen el itinerario testimonial de toda persona que vive una experiencia de encuentro con Jesús. El antes, es decir, quién era Pablo antes del encuentro con Jesús, lo que sucedió, de qué manera se encontró Pablo con Jesús, y el después, en quién se transformó Pablo a partir de su encuentro con Jesús. Y para indagar en nuestro personaje, la Sagrada Escritura nos invita a leer 3 relatos diferentes del libro de los Hechos. Primero, antes. ¿Quién era Pablo antes del encuentro con Jesús? Yo te pregunto, Pablo, ¿cuál es tu origen? Nací en Tarso, capital de Cilicia, entre los años 5 y 10. Soy hijo de padres hebreos, judíos de Palestina y de lengua aramea, de la tribu de Benjamín. Soy israelita de raza. Circuncidado al 8º día de nacer, mis padres me heredaron la rigurosa disciplina de los fariseos. En mi ciudad natal aprendí el griego como lengua común y recibí una educación de cultura griega. Así me convertí en un celoso defensor de las tradiciones de mis padres. Tuve una vida académica que me permitió dominar la lengua griega, la retórica, desarrollar mi habilidad de escritora, algo muy escaso en esa época. Pablo, cuéntame, ¿quién era Dios para ti? Un Dios de alianza, a quien le correspondía a Israel como propiedad, es decir, era su pueblo. Y él garantizaba esta alianza a través de la ley. Por ello, él era alguien celoso por la ley. No aceptaba una modificación en la identidad religiosa, ni adoración a otros que se hicieran pasar por el Mesías. ¿Crees que era acertada esta imagen de Dios para ti? El fariseísmo tergiversó en mí la imagen de Dios y su alianza, que yo, lejos de considerarla como un don, la convertí en una carga insoportable, de la que yo mismo era esclavo. Lastimosamente, pues, llevé por delante otras personas a causa de esta desfigurada imagen que yo tenía de Dios. Dios te fue preparando para una gran misión, ¿no? ¿Te dedicabas a algún trabajo u oficio? Sí, yo fabricaba tiendas.
la lona que servía para hacer tiendas y mantas de viaje. Ok, ahora hablemos de lo que sucedió. ¿De qué manera se encontró Pablo con Jesús? Cuéntanos, Pablo, cómo un fariseo perseguidor se encuentra con Jesús. Yo tenía aproximadamente 26 años. Estaba en celo por los discípulos del Señor y conseguí cartas del sumo sacerdote de Jerusalén. Fui hacia Damasco por si encontraba algunos que seguían ese famoso camino, sin importar si eran hombres o mujeres, para llevarlos atados a Jerusalén. Ok, el libro de Hechos narra una parte de tu experiencia así. Iba de camino cerca de Damasco cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. ¿Cómo explicas esta experiencia? ¿Qué crees que sucedió? Realmente lo que me sucedió es algo que no tiene explicación desde la razón. Es una experiencia real y muy personal, algo que pertenece a lo sobrenatural y divino. Solo puedo decir que escuché una voz que me preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente yo no sabía que me hablaba. El encuentro con Jesús es algo íntimo del corazón de quien lo vive. A raíz de esta experiencia, logré comprender que no podía creer en el Dios de mis padres, el Dios de la libertad, el Dios de Israel, sin creer en Jesucristo. En esta experiencia te aconteció algo muy similar a los profetas, como nos narra la Biblia. ¿Crees que Jesús se te reveló personalmente? Claro que sí. Por una parte, descubrí que Dios no era como yo pensaba. Es alguien que va más allá de los límites. Caímos todos a tierra y yo escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve tirar coces contra el aguijón? ¿Qué significa tirar coces contra el aguijón? Para un animal es inútil resistirse al aguijón. Si lo hace, no consigue sino herirse más y más. Es decir, significa lo inútil que es resistir a un poder superior. Ok, ¿consideras que anterior a esta experiencia te resististe a la gracia? Las palabras que Jesús me dijo en aquel momento se refieren a que la persecución que yo había emprendido contra sus discípulos no tenía realmente ningún sentido, porque Él, Jesús de Nazaret, es mucho más fuerte que yo. Y esta experiencia de encuentro con Él fue obra de Él. Por eso generó en mí un cambio total de vida. Ok. Y de los discípulos que perseguías en aquel momento, ¿hay algo que te haya generado impacto? ¿Sabes? Ellos siempre me parecieron extraños, porque llamaban Mesías a un crucificado, es decir, a Jesús de Nazaret. Decían que ya no era necesario cumplir la ley de Moisés. Un gran escándalo para mí. Esta era la causa de mi persecución hacia ellos. Mi objetivo era hacerles ver, según la perspectiva que yo tenía, que sus acciones eran contrarias a la santidad de Israel, de acuerdo a la ley. Ok. ¿Y qué sigue para Pablo después de este acontecimiento? Las palabras que Jesús me dijo en ese encuentro fueron: levántate y ponte de pie, pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto,
Hoy te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados, mediante la fe en mí. Es que el proceso de conversión es también un descubrimiento de la vocación a la que cada uno ha sido llamado. Amén. Y luego del encuentro con Jesús, pues vino para mí la sanación. Hay una persona que fue un instrumento enviado por Dios. Su nombre es Ananías. Wow, sí, claro. En el libro de Hechos, Lucas nos cuenta al respecto de ese suceso. Fue Ananías, ¿verdad?, que entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Así es, me acuerdo como si fuera hoy. A través de él se confirma mi misión. Mi sanación también ocurre en el terreno de lo espiritual. Claro. Mi manera de ver a Dios, mi imagen de Dios cambia completamente. Mi manera de comprender la fe y la alianza, especialmente mi perspectiva de Jesús de Nazaret y por ende del cristianismo. Ok, hablemos ahora del después. ¿Quién es Pablo después de encontrarse con Jesús? ¿En quién se transformó Pablo después de ese encuentro con Jesús? En apóstol de Cristo. No enviado por hombres, ni nombrado por un hombre, sino por Jesucristo. Ahora, ¿quién es Dios para Pablo? Para Pablo, el verdadero Dios es aquel que sale al encuentro en Jesús, el Cristo, aquel que nos da la libertad a todos y a nadie excluye. Pablo, ¿esta transformación contigo fue inmediata o progresiva? Esta transformación ocurrió entre los años 36 al 39 aproximadamente. Después del bautismo me quedé algunos días en Damasco. Luego fui al desierto oriental de Arabia Superior, donde pasé un buen tiempo. Veo un buen tiempo de retiro espiritual, ¿no? Así es, así es. Y posterior a este retiro regresé a Damasco y comencé allí a predicar con fuerza y alegría a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Así como anteriormente era un hombre apasionado y entregado a un ideal religioso, luego me entregué con libertad y valentía a predicar el nombre del Señor Jesús. Me dediqué muchísimo a la misión por completo, en diferentes lugares, hasta el final. Y a partir de ese encuentro, mi vida tomó un rumbo completamente diferente, hacia el camino de la libertad. Jesús me transformó de fariseo perseguidor a perseguido por su causa. Wow. Ahora puedo decir que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Amén, aleluya. Por mí. Gloria al Señor. Gracias, Pablo, por dialogar con nosotros y por compartirnos tu testimonio de ese encuentro con Jesús, tu conversión a raíz de ese poderoso encuentro. Mil gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. No, para mí sí que ha sido un gusto enorme hablar de lo maravilloso que es Dios. Amén. Bueno, señoras y señores, ahora volvemos a nuestro presente, a quien en realidad somos. Un matrimonio que experimentó transformación a raíz de un tiempo de haber quitado a nuestro Señor Jesús como centro de nuestras vidas, pero que, como vimos con la historia de Pablo, el Señor tiene propósitos
con sus hijos y como buen pastor Así es. siempre sale al rescate de esa oveja perdida. Así que ahora la tertulia es con Alfredo José, este portugués que conocí en un momento muy oportuno de mi vida. Y bueno, empezamos. Quiero, amor, que nos cuentes qué sabías de Dios, qué información tenías acerca de Él y cómo tu entorno, tu familia, tus amigos, no sé, influyeron en tus creencias. Yo siempre supe de la existencia de un Dios. Mis papás eran católicos, no practicantes, pero siempre me infundaron ese temor, digamos, a Dios, que tenía que comportarme bien, tenía que hacer las cosas bien, porque Dios me estaba mirando. Siempre tuve esa idea que realmente Dios existe, pero no dimensionaba realmente el poder que Dios tiene y los milagros que Dios puede hacer. Dios para mí era alguien a quien yo apenas recurría cuando estaba en problemas. Ok. ¿Pensaste en algún momento tener una comunión más íntima con Dios? ¿Pensaste en algún momento ser miembro de alguna iglesia? La verdad, no. Nunca me pasó por la cabeza. Incluso puedo decir que las veces que había entrado a una iglesia, y era iglesia católica, era cuando había un evento, matrimonio, un bautizo, un funeral. Ok. ¿Contemplaste algún momento una relación con una mujer cristiana? No. Incluso yo tenía una idea muy errada sobre los religiosos que yo pensaba en ese momento. Ya fueron cristianos, católicos, de cualquier denominación. Entonces yo tenía una idea muy errada sobre todo ese tema y lo primero que yo pensaba que eran fanáticos religiosos. Okay. Entonces nunca quise ningún tipo de relación, ni siquiera de amistad, con nadie que fuera religioso. Wow. Y cuando me conociste y te dije que era cristiana, te comenté pues acerca de la iglesia y bueno, todos los requisitos pues para estar conmigo, ¿no? Di la verdad, ¿qué pensaste? La verdad, pensé que, bueno, ya te había conocido un poquito, sabía que realmente no eras religiosa. Ninguna religiosa, no eras ninguna fanática. Pero mi idea era pues dejar que tú fueras lo que tú quisieras ser y yo seguí en lo que tú querías en lo que yo quería hacer. Y la verdad nunca pensé en ese momento. Incluso creo que yo te decía, ¿no? Pero tú puedes ir a la iglesia y yo te llevo y te voy a recoger. Muchas veces te decía eso. Yo no entro. Yo no entro. Yo te voy a llevar y a recoger. Me quedo afuera esperando. Y pues no tenía realmente intenciones ninguna de conocer a Dios. Exacto. Verdaderamente. Tú fuiste una herramienta que Dios usó. Amén. Para llegar hasta mí. Para hacerme entender que Dios es mucho más de lo que yo pensaba. Entonces poquito a poco fui entendiendo, aprendiendo y ya cambié completamente también mi manera de pensar. Yo en momentos pensaba, Él dirá que sí a todo en cuanto al tema espiritual, ¿no? Dirá que sí a todo solo por el hecho pues de estar conmigo, de conquistarme, de enamorarme y de estar ahí. Pero te pasa como esas películas que hemos visto donde al final el hombre entra con engaño, pero al final termina enamorándose de la víctima, digámoslo así, ¿no? Entonces en este caso te pasó con Dios. Terminaste enamorándote de verdad de Dios, aunque haya sido, digamos, desde ese primer momento como que con la intención, pues bueno, va a tocar por estar con ella. Sí. ¿Cierto? Bueno, cuando empezaste a servir, ¿cómo afrontaste con tu familia, con tus amistades, con tu entorno, aquellos que, digamos, te conocieron en el mundo mundano y de repente, wow, Alfredo, ahora que cristiano?
Sí, es bueno que lo menciones porque algunas personas de mi familia como que no se creían mucho y se burlaban, pero no era esa burla fea, ¿no? De hacerme bullying ni nada, pero como que se notaba que se burlaban, o sea, como que tú ahora, es decir, a Dios, como que tú ahora eres cristiano, como así, o sea, incluso tengo familiares que no creen en Dios, que son ateos, y esos quedaron así como más extrañados. Yo me imagino que así le habrá pasado a Pablo, ¿no? El bullying también, Sí. el entorno de Pablo cuando Pablo se convierte y deja de perseguir a los cristianos. Claro, no es fácil y sobre todo a cierta edad, ¿verdad? Porque fue a tus 30 y tantos años. Es lo mismo nacer y crecer en un hogar cristiano donde pues ya es normal pues todo esto tanto de nosotros como del mundo hacia nosotros. Pero bueno, es de valientes. Así es. Ahora, y bueno, a pesar de conocer al Señor, de haber sido rescatado del mundo, de haber cambiado muchas cosas en tu vida, y bueno, de todo eso que comentamos, ¿por qué crees que caíste tan fácil en las garras del pecado cuando pues ya estábamos casados? Es como una contradicción, ¿no? O sea, si estoy en los caminos, estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me dejé engañar por el diablo? Al inicio uno cuando conoce, hablando específicamente de la persona con quien conocí, yo cuando la conocí fue sin ningún tipo de intención de fallarte, de ser infiel. Digamos que fue esa puerta de amistad. Exacto. Que se abrió. Y eso es lo peor, cuando un hombre entabla una amistad con una mujer. Porque aunque uno esté muy seguro al inicio, pero poco a poco, con el tiempo, pues surge la tentación. Y eso fue realmente lo peor que pudo pasar. De uno también luego apenarse o tener lástima por ciertas cosas que esa persona te cuenta y te vas dejando envolver en toda esa vida de esa persona. O sea, cuando te das cuenta, ya tú eres parte de la vida de esa persona. Se crea un lazo que ya va más allá de la amistad. Que ya va más allá de la amistad. Y de ahí a ser infiel, pues es un pasito muy corto. De hecho, el mismo Pablo aconseja, huye de la tentación. Mira qué curioso, yo escuchaba, ya no recuerdo qué predicador, y decía, en el tema sexual es donde el consejo es huye, no es enfrenta, tú eres fuerte, tú puedes, dale, no, huye. ¿Por qué? Porque es carnal, y quieras o no, mira lo que has dicho, muy interesante, te vas envolviendo, llegas con una amistad, llegas como que qué lástima, pobrecita, te ayudo al escucharte, y entonces eso te va llevando a transformar ese sentimiento, en lugar de pues qué pesar tu vida, es te quiero ayudar y ya te quiero para más cosas. Entonces aquella persona también tergiversa pues esa amistad o esa relación. Ok. Así es. A ver, te pregunto también, ¿te confrontabas al respecto de lo que estabas haciendo contra Dios en ese tiempo? Aunque en un principio tú me decías que esa relación era de Dios. Exactamente. Al inicio no, al inicio realmente creía en mi ceguera. Sí. Creí en mi ceguera que era algo de Dios, por mil y una cosas que pasaban, coincidencias que yo atribuí a Dios, que Dios era que quería que yo tuviera esa oportunidad, entre comillas, con esa persona. Y mira, es lo que le pasaba a Pablo. Pablo creía que estaba haciendo bien y Pablo estaba defendiendo lo que él creía era su verdad, lo que él creía era de Dios, era Dios. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, en esa ceguera, por eso aquí vemos también esa parte en
en la historia de Pablo, donde Pablo queda ciego. Pablo queda ciego y luego es el Señor a través de Ananías, como lo habla él, donde le da esa sanidad, donde caen como escamas de sus ojos y empieza él a ver de otra manera el mundo o las circunstancias, ¿verdad? Entonces, allí está también tu antes y tu después. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo tiene que ver pues todas esas historias y queremos volver a enfocarnos en esa parte de lo que ocasiona el encuentro del pecador con nuestro Señor Jesucristo, en la importancia de esa oración. Pablo o Saulo no buscó al Señor, no tenía voluntad, no tenía intención, él estaba arraigado y como nos lo explicaba en el set anterior, él nació con esas creencias, venían de sus padres, venía muy arraigado, tenía muchos conocimientos al respecto a través de los fariseos. Entonces con la ley él peleaba, sentía celo y mataba por eso. Entonces así pasa igual con el pecador en esta situación, sobre todo cuanto al adulterio. También pelea por ello, defiende su relación creyendo que esa es su verdad. No tiene que ver con nada, no tiene voluntad de entender y de salir de ahí hasta que llega Jesús. El pecador no busca a Dios. Dios, como nos lo ha explicado y como lo hemos hablado en los videos anteriores con la oveja perdida, la dracma perdida, con el hijo pródigo, Dios busca a ese que se apartó, a ese que va en picada, que va de cabeza a la destrucción hasta tener ese encuentro. Nuestra oración sí es muy importante, sí es muy fundamental. El que hace el milagro es el Señor, pero nosotros con nuestra fe, yo siento que somos como ese tizón que arrojamos en la hoguera para seguir avivándola, para mantener la llama ahí firme, ¿verdad? Porque si no es por tu oración, ¿quién iba a orar por mí? Exacto. ¿Quién me iba a enviar versículos? ¿Quién me iba a enviar testimonios? Porque yo cerraba las puertas a todos los que intentaban ayudarme. Personas que estaban en los caminos, que están en los caminos. Y yo cerraba todas las puertas. Pero tu puerta siempre la dejé entreabierta. Y aparte de eso, también importante resaltar que Dios te usó obviamente a ti, pero Dios usó a personas que ni siquiera estaban en los caminos de Dios y que yo a esos no había cerrado las puertas. Exacto. Entonces, en un momento me hicieron caer en cuenta de algo que ya hemos comentado en algunos videos, a través de un amigo, un compañero de trabajo, que no era cristiano, creo que ni siquiera cree en Dios, pero que me ha hecho caer en cuenta. Te hizo reflexionar. Que me hizo reflexionar en lo que yo estaba haciendo. Entonces, Dios puede usar a quien quiera para hacernos caer en cuenta y poner los pies en la tierra y decir, ¿qué estoy haciendo? Así es. Ahora, ¿cuándo o en qué momento sientes que hubo un nuevo encuentro con Dios? ¿Cómo fue ese momento? Cuando toqué fondo. Cuando le pedí, o sea, en mi desespero, lo único que yo pensaba en ese momento era pedirle a Dios que me llevara, porque ya no aguantaba la situación. Se te había acumulado ya todo. Se me había acumulado todo, ya estaba desesperado, sentía mucho desespero, al punto de querer quitarme la vida. Y fue ahí que Dios empezó a entrar en mí nuevamente, a hacerme caer en cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y ya yo era más receptivo a todo lo que tú me decías, me enviabas, compartías conmigo.
yo lo leía, no era que lo recibía y no lo leía, no, yo lo leía y eso me tocaba. En ese momento fue algo que me hizo despertar. Ok, y es que aquí vuelvo a mencionar la parábola del hijo pródigo. De verdad yo amo ese pasaje porque eso me ayudó a mí a entender tantas cosas con respecto a lo que pasa con el pecador, ¿verdad? A lo que pasa con ese libre albedrío pues que derrochan y todo ello. Y yo llego a esa conclusión como el Señor, porque muchas veces preguntan, pero si yo a él no le veo la intención de cambiar, ¿cómo lo va a hacer Dios? O sea, es que no, eso no es nuestro asunto, ¿cómo lo va a hacer Dios? A ti pienso que el Señor hizo también lo mismo, como con el hijo pródigo, te permitió tu libre albedrío, pero te llevó también como que te fue acorralando, digámoslo así, hasta llegar a ese punto, como el hijo pródigo cuando ya derrochó todo, ya no tenía nada, no tenía dónde ir, no tenía amistades, no tenía una familia, no tenía dinero, no tenía nada. Ya empezó a reflexionar también y a comparar. Mira dónde estoy, mira lo que tengo allá, mira con quién estoy aquí, quién me ha dejado solo, mira quién yo tenía allá. Y es curioso que en esa altura, cuando todo pasó, cuando yo ya había tocado fondo, sentí ese desespero. A pesar de todo, yo lo único que leía sobre Jesús, sobre Dios, era lo que tú me compartías. No escuchaba música cristiana, pero siempre había una canción, que me hacía recordar toda la situación que estábamos pasando. Y no era una, era 1, 2, 3, 4 canciones seguidas, y que yo terminaba llorando como un niño arrepentido de lo que estaba haciendo. Y ahí era cuando yo decía, pero ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo aquí? Ya no quiero más. Lo que al inicio era una ilusión, mi libertad, sí. ya veía y yo decía, ¿qué hago aquí? Yo nunca viví en un sitio así. Y eso fue en ese momento que yo dije, no, y esto ya hasta aquí. Exacto, muchas cosas que te llevaron a reflexionar, te fueron llevando a comparar, sí. Y fue un poco a poco, ¿verdad? Por eso nosotros somos los que nos desesperamos, pero Dios sabe lo que hace, y Dios es un Dios tan paciente, y siempre he dicho nosotros, claro, es que mira, ya a veces me dicen, ya lleva tantos años, pero es que no es fácil, es que no veo cambios, no veo nada, no. Dios no se desespera como nosotros, porque Él sabe que lo que está haciendo es perfecto, es una obra perfecta, como lo dice en su palabra, ¿verdad? Entonces, Él sabe que esto tiene que ser desde adentro, desde el entendimiento del pecador, precisamente ¿para qué? Para no volver atrás, para no volver a meterse de donde Dios ya lo sacó y lo limpió. Así es. Así que toca mucha paciencia. Y también mencionar que cuando ya todo esto pasó, digamos, ya yo estaba decidido, y yo creo que eso fue la estocada más dura al diablo. Exacto. Porque cuando todo estaba bien, yo dije, no, hasta aquí llegó. Tanto que corté, y esa persona no quedó sin entender el por qué. Quedó sin entender el por qué. Y fue decisión tomada. O sea, no hay vuelta atrás. Me lloró, me rogó, pero no. Es que, exacto, porque nos enfocamos en el título, ¿verdad? En ese encuentro. Ya el Señor te encontró. El Señor ya habló contigo. Ya te dijo, como le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues en este caso? ¿Por qué me das la espalda? Exactamente. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? Entonces, cuando ya tú tienes ese encuentro con Él, ya puede presentarse el diablo con miles de propuestas más, y ya tú, no, ya no. Yo me voy de la mano de mi Señor que vino a sacarme, a rescatarme de aquí. Qué lindo. Ahora, yo te pregunto, ¿y cuándo crees, después de eso, cuando ya te viniste a casa, cuándo crees que fue ese momento en el que hiciste un compromiso de corazón con Dios? No conmigo, con Dios. Cuando me di cuenta que todavía había muchas cosas que limpiar en mí, a pesar que ya estaba aquí. Y entonces yo, a partir de ese momento, o sea, cuando también me di cuenta
no solo, no me di cuenta solito, digamos, ciertas cosas. Ujú. Tuviste que ser tú a llamarme la atención y eso te lo agradezco. Y a partir del momento que me libré de todo eso, ya ese peso salió de encima de mí, ya me sentía libre y ahí dije, no, yo no vuelvo a fallarte, Dios mío, no te vuelvo a fallar y no te vuelvo a fallar a ti, amor. Es lo mismo, ¿verdad? Mira, así pasó con Pablo, que es un personaje bíblico y conocemos quién es, lo que el Señor hizo con él y a través de él, por algo que ve marcado en las Escrituras, ¿verdad? Y mira que lo de él también fue progresivo, fue un encuentro, pero mira que él tuvo que luego también ese retiro espiritual, digámoslo así. El pródigo cuando regresa, el Señor lo va lavando, lo va limpiando también. Y también es un proceso un poco a poco. Exacto. ¿Cierto? Y a través de las oraciones que hacíamos nosotros, Exacto. retomamos la oración, la lectura de la palabra. Exacto. Todo eso es importantísimo para ya asumir ese compromiso con Dios y asumir el compromiso de no volver a fallar. Nosotros queremos que pues este video sea para ustedes ese bálsamo de esperanza. El Señor lo hizo con Pablo, lo hizo, y no podemos decir que era Pablo, claro, que fácil. No, también lo ha hecho con muchos seres humanos de hoy, de este siglo, sí, ¿verdad? Que también han caído en pecado de adulterio, que han tenido dentro de este pecado muchas más falencias como violencia, maltrato, irresponsabilidad económica y muchas cosas más. El Señor, cuando encuentra a una persona, todo eso lo transforma. ¿En qué terminó Pablo? Mira, me encantó esa parte que nos compartía, donde el Señor, además de ese encuentro y esa transformación, enseguida deposita un propósito más allá, una vocación. A partir de ahí, mi esposo pues también echó raíces como yo. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Propósitos en nosotros y uno de ellos es estar aquí. No solo compartiendo el testimonio, sino también incentivando y ayudando a otras personas a creer, a desarrollar esa fe, a que en serio crean que el Señor puede transformar una vida, transformar una historia. Y bueno, me gustaría añadir que tarde lo que tarde, los procesos no son iguales para todo el mundo, pero aguanten el proceso, sean pacientes, porque tarde o temprano Dios va a hacer el milagro. Eso garantizado. Así es. Y bueno, una vez más decirle que pues aquí estamos, que cuentan con nosotros, que estamos apoyando esta lucha, que no descansaremos hasta haber restaurado muchos matrimonios. Amén. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Un abrazo.